malo que la CICIG se haya prostituido, porque están manipulando y se utiliza los procesos penales como una vendetta, es decir, como una venganza. Porque yo nunca he visto que hayan sido tan ágiles para quitar la inmunidad, poner una orden de captura nacional y una orden de captura internacional en 24 horas. Francisco Alanese, Carlos Castresana y muchos de los que están ahí son meretrices de la Administración de Justicia. La justicia sin pruebas actúa. Que la CICIG no podía intervenir, y eso yo se lo hizo saber a Carlos Castresana. Hay una persecución de estos grupos que todos sabemos quiénes son, tienen nombre y apellido. Dionisio Gutiérrez Mayorga y don Juan Luis Bosch Gutiérrez, entre otros, porque estos son los que más dan la cara de las 8 familias más poderosas de Guatemala, ¿verdad? Porque ellos han sido implacables en perseguir a quien se les ha dado la gana. De los acusados del caso Parlacén no son los responsables. Imagínese usted lo de Monseñor Hierani. Estoy segurísimo que miles de guatemaltecos dirían lo mismo. Pero la responsabilidad del país es nuestra. ¿En qué momento lo captan a él, lo secuestran como ser humano, le secuestran la ética y los valores y la decencia? Podrían de haber metido preso. Pero yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo fue la investigación del caso Rosenberg? Que vamos a tener un programa espectacular. Su aportación es muy buena, muy buena. En Guatemala lamentablemente es mucha desinformación, porque gran parte de los medios obedecen a intereses muy particulares. Actualmente el propio gobierno tiene un control muy grande de lo que se publica en los medios. Entonces yo creo que esta conversación con usted va a ser extremadamente interesante para que realmente la gente pueda entender quién es usted. Porque yo que la conozco la sé aquilatar, en su sinceridad, en la forma como usted ama a mi país, que yo siempre se lo he agradecido, porque hay muy pocas personas como usted que puedan dedicarse con tanta pasión a resolver un problema tan delicado, y a mí me consta lo que usted ha tenido que pagar por ese cariño y ese empeño que usted puso en la resolución de las cosas en Guatemala. Usted actualmente, según yo tengo entendido, sigue siendo fiscal de la nación y usted actúa en el organismo, en el Ministerio Público. Cuénteme esa parte, que yo creo que es muy importante que el guatemalteco lo sepa. Bueno, don Jorge, muy buenas tardes. Le voy a hacer un repertorio breve de mi carrera. Yo desde muy joven me gradué de abogada en la Universidad de Costa Rica, y siendo muy joven, con 23 años, empecé a laborar como fiscal en el Ministerio Público de Costa Rica. Yo soy actualmente fiscal adjunta de la Fiscalía General de la República de Costa Rica, y tengo encomendados casos muy complejos que tienen que ver ya sea con asuntos de corrupción de funcionarios, de criminalidad organizada, o todo lo que sea muy complejo está asignado a mi persona. Fíjese que yo siempre he visto eso y lo hemos conversado con usted. ¿Cómo es posible que la justicia cuestionable de Guatemala la tenga usted perseguida y señalada de haber cometido delitos? Y por el otro lado, la justicia costarricense, que es una justicia de mucho más prestigio,
le da a usted la responsabilidad de que usted sea una fiscal y que usted pueda actuar como fiscal. ¿Cómo se explica usted esa contradicción que existe entre esas dos posiciones? Bueno, es que como fiscal en ejercicio, y siempre ha sido esa mi función, le puedo decir que yo no sé si es realmente la justicia guatemalteca la que me está cuestionando a mí, o es algún grupo de gente, operadores del derecho, que son manejados por ciertos intereses de la oligarquía y del poder económico en Guatemala, que influyen sobre fiscales, sobre jueces, para que al día de hoy, 31 de agosto del 2013, yo tenga una orden de captura internacional, porque supuestamente yo cometí, según la acusación, ¿verdad?, patrocinio infiel. Es decir, que yo litigaba en Guatemala cuando nunca ejercí la profesión de abogada, porque yo no me incorporé al Colegio de Abogados de Guatemala. Supuestamente encubrí a Javier Figueroa y supuestamente fui desleal con la CICIG y supuestamente pasaba información de los casos. Entonces, si eso fuera de verdad, si yo hubiese hecho eso, pues yo creo que sí tendría la justicia de Guatemala, la administración de justicia, que hacer una investigación y muy seria para verificar esos hechos tan graves, sobre todo por la institución en la que yo estaba laborando. Claro que en Costa Rica, yo he solicitado a Costa Rica que traigan el proceso de Guatemala para acá, porque la gente tiene que tener claro que de acuerdo con la Constitución de Costa Rica, los costarricenses no somos extraditables, pero sí permite nuestra legislación que si yo como ciudadana costarricense he cometido un hecho delictivo, las autoridades interesadas en establecer eso, pues lo remiten, hacen una petición formal a la justicia costarricense y se me abre una causa. Asunto que hasta este momento no se ha hecho. Nunca se le ha remitido al fiscal general actual, ni a la Corte Suprema de Justicia, porque el Ministerio Público en Costa Rica pertenece al Poder Judicial. Ninguna misiva, es más, han sido totalmente herméticos en dar cualquier información sobre estos supuestos delitos que yo cometí en Guatemala, cuando en el periodo de los años 2008-2009, cuando yo era una investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en la que yo estuve nombrada. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, es que lo que usted señala, Giselle, es exactamente, yo no encuentro en el caso guatemalteco dos ejemplos más claros que el suyo y el mío, porque los mismos grupos que a usted la persiguen son los grupos que a mí me persiguen, son los mismos que financian su persecución, la que financian la mía. Los mismos grupos que lograron en 24 horas, sin pruebas, emitir una orden de captura para usted y quitarle la inmunidad. Los mismos grupos hicieron exactamente lo mismo conmigo. Teniendo yo derecho ante juicio, teniendo todo, ellos emitieron las órdenes de captura presionados por ese mismo grupo. Ese mismo grupo fue el que gestionó la orden internacional de captura para usted y para mí. E incluso es exactamente lo mismo que a usted le pasa. Este es el momento en que yo no sé concretamente de qué delitos se me acusan y de cuáles hay pruebas para llevarme a algo. Eso lo ha dicho la justicia panameña y la justicia guatemalteca. Pero eso es un problema de nuestra justicia en Guatemala. A usted la persiguen porque así lo decidió un grupo, no porque usted haya hecho algo. A mí me persiguen igual, sin pruebas. Entonces, para mí, si es cierto, hay una persecución de estos grupos que todos sabemos quiénes son, tienen nombre y apellido, Gutiérrez y Compañía Limitada,
y el actual presidente, incluso en el caso mío. Sin embargo, la justicia sin pruebas actúa, y esa es la responsabilidad que yo le veo a la justicia, independientemente de que sean presionados, comprados o alquilados, como yo digo, por estos capitales, ¿verdad? Pero es que, a ver, yo sí creo que esto tiene que ser analizado desde un punto de vista macro, es decir, en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque, digamos, los casos suyos, el suyo y el mío, creo que nosotros estamos en total estado de indefensión. Porque no es cierto en realidad que la justicia guatemalteca, y al menos lo digo en mi caso concreto, quiera perseguirme. Si eso fuera así, hubiese desde el primer momento en que me hacen los señalamientos, remitir a Costa Rica, sobre todo siendo yo una fiscal de la República de Costa Rica, todo el bagaje probatorio para acreditar que yo soy una corrupta, que yo hice realicé e incurrí en conductas indebidas, igual que mi compañero Antonio Espigares. Pero ¿qué pasa? Que si así como se lo han hecho a usted, me lo han hecho a mí, eso se lo han hecho a un montón de guatemaltecos, que es lo más grave. Porque para mí lo de su caso y el mío, pues eso yo creo que nosotros tenemos que pelearlo en trincheras diferentes, aparte, tratar de restablecer nuestro derecho también a la justicia como acusados. Pero para mí lo más relevante de esto es que estos son al menos unos pequeños ejemplos de cómo se manipula la administración de justicia en Guatemala. Y precisamente por el poderío económico que tiene ese grupo, al que usted acaba de hacer mención y al que yo he hecho mención en mis informes, y no tengo el temor a decirlo, del señor Dionisio Gutiérrez Mayorga y don Juan Luis Bosch Gutiérrez, entre otros, porque estos son los que más dan la cara de las 8 familias más poderosas de Guatemala, ¿verdad? Pero aquí lo más grave de todo esto es que esto se lo han hecho a otras personas. Y entonces la administración de justicia se vuelve una administración de justicia prostituida. ¿Por qué? Porque están manipulando y se utiliza los procesos penales como una vendetta, es decir, como una venganza. Y estas personas entonces que utilizan el proceso penal, si me hizo algo, ahora me las va a pagar. Y fue parte de las cosas que yo denuncié, por ejemplo, en el caso Parlacén, que los que están acusados en el caso Parlacén pueden haber incurrido en muchos delitos o en ninguno, y en delitos graves, pero que concretamente los acusados del caso Parlacén no son los responsables. En el caso del señor Alfonso Portillo, yo no investigué esos casos. Yo no sé si efectivamente él incurrió en los hechos delictivos que se le acusan, pero sé que que la CICIG no podía intervenir, y eso yo se lo hizo saber a Carlos Castresana y al jefe de investigaciones que había en el momento en que yo estaba, que era el señor Mauricio Salustro, porque está dirigida a desmantelar grupos al interno del Estado paralelos precisamente para cometer acciones delictivas. Si a este señor lo hubiesen vinculado con un grupo criminal al interno de Guatemala, la CICIG podía intervenir. De otra manera, pues si él incurrió en actos de corrupción o no, porque yo no voy a decir que no lo hizo si yo desconozco el expediente, es otra situación. Pero ¿qué pasa? Que la CICIG se utilizó como un medio de venganza
por rencillas de este grupo, de estos señores, para presionar para que este señor fuera extraditado a los Estados Unidos. Eso es lo malo. ¿Qué es lo malo? Que la CICIG se haya prostituido. Yo he dicho, quienes se han quedado ahí, Francisco Alanese, Carlos Castresana y muchos de los que están ahí, son meretrices de la administración de justicia, porque ellos se convirtieron en un poder paralelo más, utilizando el medio CICIG para perseguir ya fuera a los enemigos de esta gente o a los enemigos de Helec Mac, también. Entonces no es un organismo transparente, de persecución transparente, y yo he afirmado que la CICIG fue captada por esos grupos, tanto que los abogados de estos señores Gutiérrez, el bufete Carrillo, pasaba ahí metido en la CICIG, y eso no solo lo digo yo lo vi y hablé con esta gente. Pero entonces, ¿me entiende? Eso es lo grave. Se crea una comisión de carácter internacional para que sea impermeable a todas esas invasiones de terceras personas que quieren mover la justicia. O sea, que la justicia se da de acuerdo con los intereses de ese grupo económico o de esas personas. Y sin embargo, la CICIG hasta este momento a mí no me ha demostrado ser otra cosa más que otro grupo paralelo utilizado al servicio de intereses políticos. Es cierto. Mire, usted decía una cosa que yo también la puedo corroborar. Es decir, a veces pareciera como que la justicia no es la que está detrás de uno. Imagínese que el expediente mío, por ejemplo, se ha quedado años guardado ahí, porque lo único que ha hecho la Fiscalía es salir una vez al año a pedir que se emita una orden de captura, pero nunca en 20 años aportaron ninguna prueba ni nada. A mí me parece que la justicia, por lo menos en el caso mío, ha sido utilizada para mantenerme lejos del país, para que yo no se me ocurra regresar al país. Mire usted ahora que la Sala Tercera dijo que se había atropellado mis derechos y que se había vulnerado el debido proceso. El propio presidente intervino para que eso lo echaran para atrás, y la angustia es que le había llegado a decir que yo ya estaba en El Salvador. Pero en cierta forma, Giselle, a mí me parece que algo de eso hay con usted también, porque yo nunca he visto que hayan sido tan ágiles para quitar la inmunidad, poner una orden de captura nacional y una orden de captura internacional en 24 horas. Eso era, a mi criterio, para impedir que usted llegara a declarar a Guatemala. No sé si esa es mi percepción correcta o yo estoy en lo equivocado. Bueno, yo creo que el que a mí me hayan, que la fiscal Eunice Mendizábal, hoy creo que comisionada antidrogas del gobierno del señor Otto Pérez Molina, me haya perseguido de esa forma, a instancia de Francisco Alanese, obedece a que aquellos no querían exactamente que se abriera un portillo, una ventana para que Guatemala escuchara de mi propia boca qué fue lo que pasó con el asesinato de Víctor Rivera, qué fue lo que pasó con la matanza de Pavón, qué fue lo que pasó en el caso Parlacén, en el Infiernito. ¿Por qué? Porque había toda una abertura a acreditar que una estructura en el gobierno de Óscar Berchén, financiada por un grupo de poder económico, realizaba limpieza social, desapariciones forzadas, y además mataba a los enemigos, o bien los desaparecía,
o les abría procesos penales, porque esa es parte de toda su técnica. Mire, don Jorge, yo no me arrepiento de nada de lo que hasta este momento he denunciado ni he dicho. Aquí lo grave es que Francisco Dalanese, habiendo sido fiscal general de Costa Rica, conociéndome a mí, conociendo mi trabajo, y que es juez de la República de Costa Rica, haya renunciado a mi inmunidad sin siquiera haberme dado un debido proceso. ¿Por qué? Porque lo más grave es que la prueba que se utiliza contra Antonio Espigares y contra mí es una prueba ilegal, es prueba espuria, y la misma ley guatemalteca así la señala. ¿Por qué? Porque esa conversación que nosotros tuvimos, nosotros en ningún ni a Figueroa a grabarnos, y es una interceptación ilegal, o sea, ya desde el nacimiento de la supuesta prueba, la prueba es ilegítima porque no fue ordenada por un juez y no se puede utilizar prueba ilegal en un proceso contra una persona. Para empezar. Por otro lado, si uno escucha esas conversaciones, que al menos yo en mi caso no niego ni la voy a negar, ahí lo que se escucha es que yo estoy diciendo que Castresana es un gran corrupto y que este grupo de poder económico lo tiene comprado. Entonces, por supuesto, imagínense la desfachatez. Esa es la prueba que hay, donde yo le estoy diciendo a ellos, miren, no se va a hacer esto porque a esa gente los compraron, Castresana se vendió y no quieren hacer nada. No se escucha que yo le estoy pasando información porque eso no es cierto. Entonces, para mí es muy claro, si eso lo mandan a Costa Rica, en Costa Rica eso lo desestiman. Bueno, a mí se me hizo, digamos, como una investigación preliminar en Costa Rica que fue desestimada. Claro. Y se dice que no tiene ni pies ni cabeza esa acusación en Guatemala. Es más, le puedo asegurar que la mayoría de costarricenses no se explican y no entienden, o la gente no lo logra interiorizar, ni, como decimos aquí, masticar, cómo Dalanese hizo un acto delictivo, porque lo que él hizo es un acto delictivo. Yo sí tengo una respuesta. Él fue puesto ahí precisamente para que continuara con la misma posición de Castresana, y que esos casos que evidenciaban que esa estructura de poder está vigente, sigue vigente y va a seguir vigente, porque es uno de estos grupos que influyen en la administración de justicia, en la economía, en todo en Guatemala, puedan desaparecer su reinado tenebroso, porque no puede ser que personas crean que el país es su finca y la administran a como les da la gana. Y yo también los entiendo a ellos. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién será esa tiquilla que osó venir a nosotros? Porque esta gente se cree que están más allá del bien y del mal por su poder económico sobre todos los demás ciudadanos del mundo. Entonces, con esa convicción, ellos se justifican de que ellos hacen mucho por su país, que son altruistas, que son gente solidaria con el más necesitado, cuando ellos simplemente manejan el país solo para sus beneficios personales, económicos y familiares. Pero es que usted está tirando música a mis oídos, ¿verdad? Porque exactamente lo mismo que usted dice, catalogándose usted una chiquilla costarricense, lo tengo que decir yo, que soy un expresidente de Guatemala y me han tratado igual. Y me imagino que si estuviera el presidente Portillo aquí... Una tiquilla. Una tiquilla. Bueno, pero imagínese usted, lo mismo podría decir yo. Y como usted decía, estoy segurísimo que miles de guatemaltecos dirían lo mismo, porque ellos han sido implacables en perseguir a quien se les ha dado la gana, para obtener sus privilegios y para ratificar
todo lo que ellos quieren hacer. Han sido dueños de vidas, han sido dueños de haciendas y así se han comportado. Como usted dice, el gobierno costarricense hizo una investigación sobre usted. El gobierno panameño hizo 3 investigaciones sobre mí. La propia Cancillería de Guatemala hizo investigación sobre mí y les dijeron no existen pruebas. La propia Contraloría de Cuentas de Guatemala dijo no existe ningún acto anómalo del presidente Serrano. Pero a ellos no les importó. Ellos siguen diciendo que yo soy un pícaro, un ladrón, y a cuenta de todo quieren que todo el mundo así lo acepte, y como son los dueños de los medios, ellos son los que le pagan a los medios, ellos son los que han hecho lo que han querido con mi reputación. Por eso es que yo ya me cansé, no sé cuál va a ser el destino aberrante de mi caso en Guatemala. A ver si estos señores de la Corte de Constitucionalidad les entra un ataque de dignidad y ¿cómo se llama? Y deciden actuar de acuerdo al derecho. Pero si no, ya tengo el caso planteado en la Corte Interamericana y ahí van a haber sorpresas y me voy a ir a la Corte Internacional de la Haya también con sorpresas, porque en el caso mío, Giselle, hay una clara y categórica delito, persecución ilegal, que es un delito de lesa humanidad. Creo que en el caso suyo de repente se puede tipificar también, porque a usted ha sido el propio Estado el que la ha perseguido, igual que a mí.